anatomía 2. Como tal, anatomía 2 es una, como ya saben, una materia muy extensa. Muchos ya habrán visto anatomía 1, saben que la materia es extensa. Anatomía 2, en cambio, se enfoca más en el estudio de las vísceras. Ya. En cambio, anatomía 1 era en cambio más un poco hacia el estudio del aparato osteomuscular. Pero bueno, es importante que ustedes tengan en cuenta las bases de anatomía 2, así que vamos a iniciar. Iniciaremos con lo que es anatomía cardíaca. A ver, dejen proyectar, chicos, y explicarles por qué iniciaremos con este tema. Ya, no sé, chicos, si pueden ver las diapositivas. Confirmen si pueden verlas. Sí se pueden ver. Sí se ve todo lo que estoy compartiendo. Listo. Entonces, a ver, chicos, la importancia en la anatomía 2, al igual que en la anatomía 1, es debido al peso que tienen materias futuras, como van a ver. Ustedes, creo que la mayoría recién van a ver anatomía 2. Y ustedes pueden decir quizás, ay, anatomía la estudio hoy y se me olvida mañana. No. Anatomía 2, anatomía en general, es la base de ustedes para fisiología, para fisiopatología, para clínica, para cardiología y para todas las materias. Así que vamos. El objetivo de hoy no va a ser que ustedes salgan hoy cardiólogos o que ustedes salgan hoy expertos en cada epónimo, en cada término. El objetivo es que ustedes aprendan y esto les sirva como conocimiento a futuro. Ahora, como tal, nosotros vamos a ver anatomía cardíaca. Normalmente siempre se inicia con anatomía respiratoria y todo, pero yo sinceramente quisiera entrar con cardíaco porque considero que es un tema importante, al igual que el resto de los temas, y es un tema que toma vital importancia principalmente por las patologías cardiovasculares. Así que bueno, otra cosa además, ustedes por favor, chicos, cualquier pregunta que tengan, me avisan, ya, me escriben. Esperen un ratito. Ya. Cualquier pregunta ustedes, chicos, que tengan, me avisan, escriben al grupo, escriben por aquí. Yo digo que mejor ustedes me avisen, prendan el micrófono y me digan, porque no se maneja muy bien Teams. Así que, bueno, y como tal, vamos a ver anatomía, ¿sí? Pero vamos a dar también un enfoque en lo que es la fisiología cardíaca y veremos una patología muy interesante que es la insuficiencia cardíaca. No verla a fondo, que ustedes salgan ya diagnosticando una insuficiencia cardíaca grado 3, ¿ya? Pero con el tal de que ustedes sepan qué es esta enfermedad y lo correlacionen con la materia. Entonces, chicos, vamos a iniciar. Pueden, por favor, seguirnos por las páginas, esta es mi página, por la página de Acuerdo Estudiantil y por mi página de Instagram, que voy a estar subiendo contenido estos días respecto a anatomía y a materias más avanzadas. Entonces, dejen apagar el micrófono para que se vea en la grabación, la cámara, perdón. Listo. Entonces, a ver, chicos. ¿Qué entienden ustedes o qué concepto le darían ustedes al corazón? ¿Qué entienden cada vez que escuchan ustedes la palabra corazón? No puedo ver los participantes, así que cualquiera, chicos. No hay palabras no hay respuesta equivocada. ¿Qué ustedes entienden cuando hablan del corazón? El órgano que es el órgano encargado de bombear la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo. Muy bien, es uno de los conceptos más acertados que hay. ¿Ya? ¿Algún otro concepto que tengan? Es la parte más importante del aparato cardiovascular, que permite todo. Es básicamente el centro, el eje del aparato cardiovascular. Ya. Entonces, como tal, el corazón, ¿cómo lo pudiéramos describir? Bien dicho, es un órgano ya central del aparato cardiovascular que se encarga de bombear sangre, ya, y como tal es un órgano muscular, ya, lo que lo diferencia del resto de vísceras, ya, principalmente de otras vísceras como las vísceras del aparato digestivo o las vísceras de las vías respiratorias. Ya, este es un órgano netamente muscular que a diferencia del resto de órganos que tienen en su composición músculo liso, ya ustedes en histología ya vieron los tres tipos de músculo que hay, músculo esquelético, músculo liso y músculo cardíaco, ya en este caso el corazón está compuesto 100% por músculo cardíaco, ya. Y es del corazón, como bien dijo su compañero, que es el eje donde nacen los demás vasos sanguíneos. Ustedes saben que los vasos sanguíneos son parte del aparato cardiovascular. Ya, así que básicamente todos los vasos sanguíneos nacen y llegan aquí, al corazón. ¿Ya? Así que
Eso como primer concepto, un órgano muscular hueco, ya que es el que se encarga de bombear la sangre al cuerpo a través de un proceso fisiológico que ustedes pueden ver aquí, conocido como el ciclo cardíaco. ¿Ya? Este dibujito de aquí es un resumen muy resumido de lo que es el ciclo cardíaco, porque el ciclo cardíaco como tal comprende varios fenómenos acústicos, mecánicos, químicos, que bueno, eso cuando ustedes vean fisiología. Ahorita el punto es que entiendan la anatomía para que entiendan la fisiología, ¿ya? Entonces, como primer punto. Como segundo punto, la localización. El corazón está localizado en un compartimiento ya conocido como el mediastino, ¿ya? Cuando ustedes vean anatomía, literalmente una clase antes de ver corazón, ustedes ven mediastino. ¿Qué es el mediastino como tal? Es un espacio virtual. A ver, vamos a puntualizar en conceptos. ¿Qué entienden ustedes por espacio virtual? Es un concepto que ya lo tuvieron que haber visto en anatomía 1 cuando hablan de meninges. ¿Qué entienden ustedes por espacio virtual? Si no entienden, chicos, yo les digo entonces. No, listo. Entonces, cuando ustedes hablan de espacio virtual, se refieren a un espacio que básicamente es, para explicárselo de manera sencilla, es como un espacio en el que todos los órganos están ahí, están compactados. Es un espacio que no existe, ¿ya? Pero que puede hacerse real si se acumula líquido. ¿A qué me refiero yo? Digamos, esta que voy a dibujar aquí, esta rayita que estoy dibujando aquí es un espacio virtual. Ya es un espacio que como tal no existe, no es un espacio, no tiene contenido, nada. Pero que por la presencia de líquido, sangre o lo que sea, ese espacio virtual, ese espacio delgadito, se puede hacer un espacio real. ¿Ya? Y esto es un concepto que tienen que tener muy en cuenta porque les va a servir en futuras materias. Entonces, el mediastino como tal es un espacio virtual que está localizado entre ambos pulmones. Aquí están los pulmones, ¿ya? Aquí lo tienen, entre ambos pulmones, por detrás del esternón y por delante de la columna torácica, de la parte torácica de la columna vertebral. Ya todo este espacio de aquí es el mediastino, ¿ya? Y como tal es un espacio virtual porque aquí están muy compactados, por así decirlo, herméticamente están aquí todos los órganos que componen al mediastino, que son bastantes. Ya son vísceras que van al cuello, vísceras que regresan del cuello, vísceras que van al abdomen, que regresan del abdomen. Ya es un compartimiento. Eso es lo que quiero que se queden hoy día. ¿Ya? ¿Y dónde está el corazón a final de cuentas? Aquí, en una porción del mediastino conocida como el mediastino medio. Cuando ustedes vean clase de mediastino, van a ver que el mediastino se divide en superior e inferior y el inferior se divide en mediastino anterior, medio y posterior. Aquí está el corazón. ¿Ya? En el mediastino medio, que básicamente sería todo este espacio que está acá. ¿Ya? Este es un corte transversal y este sería un corte sagital o parasagital. Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta la localización del corazón que está en el mediastino, hay que hablar algo también importante. El corazón como tal está contenido dentro de una bolsa, ya una bolsa serosa, conocida como el pericardio. El pericardio, ¿ya? Entonces, ustedes cuando ya estudiaron meninges en anatomía 1, se habrán dado cuenta que el término de meninges es una serosa. ¿Ya? ¿Y qué es una serosa? Una serosa no es nada más que una membrana, ¿ya? Que está compuesta por mesotelio más tejido conectivo, ¿ya? Eso es una serosa. Ejemplos de serosa: el pericardio del corazón, las pleuras de los pulmones, las meninges del sistema nervioso, el peritoneo en abdomen, la cápsula de Tenon en el ojo. Ya, esos son ejemplos de serosas. ¿Ya? Y estas como tal son importantísimas, ya porque ayudan a mantener al órgano aislado. Ya es como que cada serosa fuera una habitación, ya para cada órgano. Entonces, esta serosa que rodea el corazón se lo llama pericardio. ¿Ya? Eso es lo importante. Segundo punto, este pericardio, de nuevo, el chiste de hoy es corazón. Pericardio se lo estudia aparte. Ya, pero sí veremos un poquito.
El chiste del pericardio es que normalmente los estudiantes, incluso yo cuando era estudiante, creen que el corazón, ustedes lo abren y ya. Ustedes, o sea, abren el cadáver o hacen una cirugía cardíaca y esto es lo que ven. Ya, en realidad no es así. Ustedes lo que ven primero es esto. Ya, ven básicamente una bolsa grisácea o grisácea amarillenta, ya que es justamente el pericardio. Aquí está, marcada el número 23. Ya que básicamente envuelve al corazón y la isla de los demás órganos. ¿Por qué es importante entender esto? Imaginemos que ustedes están en una habitación. Les voy a poner el ejemplo. Que ustedes están en una habitación. Una habitación sellada. Y que en esa habitación empieza a haber una gotera. Y que por esa gotera empieza a acumularse agua y así por mucho tiempo. Es una exageración lo que les estoy dando. Ya, pero en este caso contaría como ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esta agua? Se va a terminar acumulando, 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 acumulando. Y como la fuerza del agua es mayor que la de ustedes, ustedes básicamente van a terminar como que comprimidos, como que el agua les va a hacer presión más o menos. ¿Ya? Ya. Y Luis, ¿para qué me sirve esto? ¿Por qué es importante esto? Porque justamente hay una patología del pericardio, de nuevo chicos, yo quiero que ustedes entiendan anatomía, pero el chiste también, y que siempre hice con mis alumnos, es que tengan una noción de cuáles son ciertas patologías. Ya el chiste es ese, para que, al menos a mí me ha funcionado eso, que para correlacionar anatomía se correlacione con la clínica, para mostrar interés, para despertar el interés. Si ustedes chicos no quieren que les explique esto de la clínica, háganmelo saber nomás y vamos directo a anatomía. ¿Ya? Hasta mientras sigue. Entonces, ¿cuál es el chiste o qué es lo que pasa aquí? En este caso, como yo les dije que el pericardio es esa habitación, es esa bolsa que cubre el corazón, ¿qué sucede? Imagínense que hay una situación en la que el pericardio o en la que un vaso del pericardio empieza a romperse. ¿Y qué va a pasar? Se va a liberar sangre. Y esa sangre se acumula, se acumula, se acumula, se sigue acumulando, se sigue acumulando, se sigue acumulando. ¿Y qué va a pasar a final de cuentas? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con ese corazón que está siendo, cuya habitación, por así decirlo, está llenándose de sangre? ¿Qué le va a pasar a final de cuentas a ese corazón? Va a ser comprimido y Se no va va a a comer. poder Se va a hinchar. hacer su función. No se va a hinchar, pero sí se puede comprimir. Ya se aplasta. Y yo les pregunto, según ustedes, ¿qué pasaría si el corazón se aplasta? ¿O lo comprimo? No Deja va a de poder latir. bombear sangre. No puede bombear sangre. Esa patología que yo les acabo de describir, ya sí se borró, ya. Esa patología que yo les acabo de describir se la conoce como el taponamiento cardíaco. Una situación grave, mortal, porque como bien dijeron sus compañeros, si yo aplasto el corazón no bombea sangre. Y si el corazón no bombea sangre, ¿qué le puede pasar a ese paciente? Va a tener un infarto. Se puede morir, porque no le llega sangre al cerebro, no le llega sangre a los riñones, se puede morir. Le puede dar un infarto también porque no le llega sangre al mismo corazón porque está siendo aplastado, ¿ya? Así que ya entienden ustedes la importancia del taponamiento cardíaco, ¿ya? Esta es una patología del pericardio, así que ¿cómo definiríamos un taponamiento cardíaco? Una acumulación de sangre, de líquido, de lo que sea, ¿ya? Dentro del pericardio que comprime al corazón. ¿Ya? Eso es el taponamiento cardíaco. Ahora, el chiste como ustedes, que ya les digo, de que van a ser futuros doctores, ¿ya? Es básicamente identificar esta patología. ¿Cómo se identifica? Ustedes, ahorita ya les digo, yo quisiera que aprendan anatomía nada más. Pero igualmente no está de más para que ustedes muestren interés. Yo les digo la pauta y si ustedes quieren más adelante, después de la clase pueden investigarlo, pueden explorarlo, porque así es la medicina, es de estar buscando. Entonces, este taponamiento cardíaco clínicamente no se va a manifestar como un infarto, primero que todo. Se manifiesta con un conjunto de síntomas conocidos como la triada de Beck. Y que se les voy a explicar pasito a pasito, como dice la canción. Entonces, vamos de ese punto. El corazón está siendo comprimido. ¿Qué puede pasar? Ustedes bien dijeron que el corazón básicamente bombea sangre a todo el cuerpo, ¿ya? Y ese bombeo de sangre va a generar una
determinada presión arterial. ¿Ya? Si yo al corazón lo aplasto, el corazón no bombea sangre y por ende yo les pregunto, chicos, si el corazón no bombea sangre, ¿esa presión arterial sube o baja? Acuérdense, no está bombeando sangre, está aplastado, está comprimido todo esto. ¿Qué pasará según ustedes? Aplicando ese concepto. Baja la Baja. presión. Primer síntoma, hipotensión. La presión arterial baja. Una presión, creo que ustedes ya han escuchado, la presión arterial es de 120, 60, 120, 80, por ahí más o menos va. ¿Ya? Hipotensión, cuando esto está bajo. Listo. Primero. Segundo, ¿qué más va a pasar? Ustedes ya saben por histología que una arteria se define como todo vaso que lleva sangre a los tejidos. ¿Ya? Y una vena, en cambio, es el vaso que recoge sangre en los tejidos. En este caso, ustedes tienen esta vena, que es la vena cava superior. ¿Ya? Vamos a hacerles una pregunta, chicos. La vena, esto es anatomía 2, pero tiene que ver con anatomía 1. Ustedes se acuerdan que había una vena en el cuello muy importante, ¿verdad? ¿Cuál es esa vena en el cuello muy importante que ustedes se acuerdan? Que forma parte de la vena yugular interna. ¿Ya? Entonces, déjenme ver si tengo una imagen aquí. Aquí tengo la imagen. Entonces, aquí tengo a mi vena yugular interna. Aquí tengo a mi vena subclavia. Ambas se unen y forman el tronco brachiocefálico. Se unen los dos troncos brachiocefálicos, ¿ya? Y forman la vena cava superior. Aquí está el pericardio. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy aplastando todo esto. Y se supone que la sangre de la vena tiene que regresar al corazón. Ahora, ¿qué sucede aquí? Como el corazón está siendo aplastado y se aplastan todos sus vasos, yo les pregunto a ustedes, aplicando este concepto, ¿ustedes creen que la sangre de las venas va a entrar al corazón o no va a poder entrar? Se va a quedar estancada. ¿Qué creen ustedes? Se va a quedar estancada. Se va a quedar estancada. Y esa sangre se va a regresar, ¿sí o no? Y como esa sangre se regresa, ¿qué pasa cuando ustedes, por así decirlo, tienen una manguera con agua, obviamente, que está chorreando agua, y ustedes la aplastan, la pisan? Todo esto se va a hinchar, ¿verdad? Segunda manifestación de la arterial de Beck, ingurgitación yugular. La vena yugular interna, ya saben que está en el cuello. Una ingurgitación yugular, no tengo la imagen, o creo que sí tengo la imagen más adelante. En un rato. En un ratito. Esta es una ingurgitación yugular. Ya vean esta vena yugular. Todo esto que les voy a dibujar ahorita es la vena yugular interna. No se debería ver. ¿Ya? Si ven cómo está la vena grande, tortuosa, gordita, ¿ya? Ustedes ven eso en un cuello, ustedes inmediatamente ingurgitación yugular. Es literalmente un tubo, es la vena yugular interna dilatada, porque justamente se está acumulando sangre. ¿Ya? Listo. Y la última. Ustedes saben que el corazón hace el típico tuk-tuk, 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 ¿ya? Los ruidos cardíacos. Si este corazón yo de nuevo lo aplasto, yo les pregunto, ¿va a sonar, va a haber ruidos cardíacos o no va a haber? No. No va a haber. No va a haber. Tercera manifestación, ruidos cardíacos apagados. Ya, esta es la PA de Beck. Ustedes ven esto en un paciente, ya, un paciente que normalmente llega en emergencias, pero un paciente con presión arterial baja, que tiene la vena yugular gordota y que ustedes le auscultan con el estetoscopio del corazón y no escuchan nada, o los ruidos cardíacos en vez de sonar tuk 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 tuk, suenan tuk tuk tuk, suenan despacito. Ya, si ustedes tienen estas tres, listo, PA de Beck. ¿Dónde lo veo? Taponamiento cardíaco. ¿Qué significa el taponamiento cardíaco? Que algo dentro del pericardio está aplastando al corazón. Y de nuevo, esto es una urgencia, porque si esto avanza, el paciente se llamaba.
¿Quedó claro, chicos, esta pequeña partecita? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta para seguir avanzando? Sí, quedó claro. ¿Todos, chicos, quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? No. Ya. Listo. Entonces, bueno. Entonces, ya sabemos el concepto del corazón, dónde está localizado. Ya, estos son los datos, ya, las consistencias. Obviamente, como es un órgano muscular, va a ser un órgano durito, ya un órgano muscular, es un músculo, ya. Esto es el peso en el recién nacido 25 gramos, en el niño 100 gramos y en el adulto, ustedes 200 a 250 gramos. Esto varía. Luis, no estás Disculpa, no compartiendo, se por si ve. acaso. ¿No se está convirtiendo? No, no se ve. Ay, perdón. Ahí sí se ve. Sí, ahí Sí, se eso ve. es. Listo. Entonces, Ahí. estos son los pesos. Ya, recién nacido 25, niño 100, adulto 200 o 150. Esto varía. Obviamente, no va a ser lo mismo el corazón, el peso del corazón de un paciente anciano que el peso del corazón de un paciente joven de 25 años que hace CrossFit. No. Obviamente los pesos, la consistencia, el tamaño del corazón varía. Muchos anatomistas y muchos libros, Latarrier, Gray, les va a decir que el corazón tiene la forma de un puño cerrado. ¿Ya? El tamaño de un puño cerrado, pero muchas veces varía. Un paciente atleta que hace CrossFit todos los días y que va a maratón va a tener un corazón mucho más grande, ¿ya? Porque necesita bombear más sangre que un paciente sedentario que solo se sienta y que no hace nada. ¿Ya? Esto varía. Yo siempre he dicho que todo lo que es estos datos de peso, de todo eso, varía bastante dependiendo del paciente. ¿Ya? Listo. Aquí pueden ver al corazón. Y como tal, el corazón, algo importante es que como bombea sangre, es como una bomba. Ya, literalmente eso es una bomba. En el caso del corazón, es una bomba que se compone por dos bombas. ¿Ya? O sea, todo este es el corazón. Y el corazón se compone fisiológicamente de dos bombas. Un corazón derecho y un corazón izquierdo. Y a su vez, estas dos bombas se dividen en dos más. Dos cámaras superiores conocidas como aurículas o atrios y dos inferiores conocidas como ventrículos. Entonces, ¿cómo se divide anatómicamente el corazón? Se divide en un corazón derecho y en un corazón izquierdo. El corazón derecho va a tener atrio derecho y ventrículo derecho. Y el corazón izquierdo va a tener atrio izquierdo y ventrículo izquierdo. ¿Ya? ¿De ahí algo más? Sí, respecto a la localización. Ustedes ven que ya les dije que el corazón está en el mediastino medio, ¿ya? Específicamente, si algún docente o alguna pregunta le sale, ¿con qué? Porque es preguntas casi siempre en todos los temas, ¿con qué vértebra se relaciona el corazón? O sea, se refiere, si yo veo esto, ¿con qué vértebra se relaciona o está localizada el corazón? Está localizada más o menos entre las vértebras T4, T5 hasta T8. Ya es decir, las vértebras que van de T4, T5, T6, T7 y T8, a este nivel se proyecta el corazón. ¿Ya? Y eso es lo que se conocen, según la Target y según Testit, ya como las vértebras cardíacas, ya que son puntos de referencia, por así decirlo, se puede decir. Ya, así es como se las conoce, las vértebras cardíacas. ¿Ya? Y por último, el corazón es un órgano que está, como ustedes ven, bombea, que se mueve cada rato. Y ahí viene la pregunta. Si el corazón es un órgano que se mueve cada segundo, ¿cómo hace el corazón para no desprenderse, para no salirse de su lugar? Y justamente ahí vienen los medios de fijación. El corazón está fijo, está pegado al diafragma gracias al pericardio. Y ustedes ven aquí por estos ligamentos, llamados ligamentos frenopericárdicos, que lo pegan ya al diafragma. Está unido por los vasos sanguíneos que entran y salen del corazón, las venas, las arterias,
¿ya? El pericardio, el diafragma y los grandes vasos. Esos son sus medios de fijación. ¿Ya? ¿Cuáles son los tres medios de fijación del corazón? Diafragma, pericardio y los grandes vasos. ¿Cuáles son los grandes vasos? Las venas cavas superior e inferior, que estarían por aquí. La aorta, la arteria pulmonar y las venas pulmonares. ¿Ya? Entonces, ya dicho eso, como el corazón es uno de los temas más complejos de todos, de hecho corazón lo ven en algunas clases, al corazón se lo divide para estudiarlo, por así decirlo, en dos partes. Una configuración externa, es decir, lo que ustedes ven del corazón así por fuera, ya como lo describen por fuera, y una configuración interna, que es en cambio cuando ustedes cogen y rajan al corazón, ya, y ven cada detalle en particular. Ya, por eso es que yo quise iniciar con corazón, porque es un tema un poquito complejo, la verdad. Pero si ustedes le cachan el golpe, se les hace fácil. Entonces, vamos primero con lo más sencillo, la configuración externa. Entonces, aquí, esta es una visión didáctica para estudiar el corazón. La configuración externa del corazón. Entonces, el corazón tiene una cara anterior, una cara inferior o cara diafragmática, ¿ya? Una cara derecha, una cara izquierda, una base y un vértice. Ya, repito de nuevo, la configuración externa del corazón es cara anterior, cara diafragmática o cara inferior, cara derecha, cara izquierda, base y vértice. ¿Ya? Hay libros que describen bordes también, que son estos, donde se unen las caras. Sinceramente, chicos, libro por donde vayan, los bordes se los van a escribir en dos líneas. Así que voy a obviar los bordes, porque no son tan importantes como son las caras. Ya las caras sí son importantes. Entonces, vamos con cada cara. La primera y la más importante, la cara anterior, es quizás la cara más importante del corazón. La segunda cara más importante del corazón. Entonces, ¿cuál es la cara anterior? Es todo lo que están viendo aquí. Ya, es como está el corazón en posición anatómica. Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo estudio o cómo lo relaciono? La cara anterior también se lo llama cara esternocostal. Ya, porque obviamente se relaciona con el esternón y con los cartílagos costales. Ya, eso como primer detalle. Entonces, cara anterior o cara esternocostal. Esta cara anterior, ya, va a estar dividida por un surco. Aquí lo tienen, este surco imaginario, ya, que aquí yo lo voy a seguir dibujando, ya. Está dividido básicamente por un surco, ya, conocido como el surco coronario, ya. Ya vamos a ver luego este surco. Chicos, por favor, todos los surcos que les voy diciendo los vamos a ver al final, que esos surcos sí son importantes, porque por esos surcos van los vasos del corazón, ¿ya? Entonces el surco coronario. Este surco coronario me divide la cara anterior del corazón en dos porciones. En una porción superior o porción arterial y en una porción inferior o porción ventricular. Listo. Entonces, ¿qué se estudia en cada una? La porción superior o porción arterial. Tiene este nombre porque obviamente va a estar formado por los atrios, que son estos, son estas cámaras del corazón. Acuérdense cómo se dividió al corazón, ya son las cámaras superiores, ¿ya? Entonces está formado por ambos atrios, ¿ya? Y que a este nivel podemos ver esto, lo más importante, los grandes vasos, la emergencia de los grandes vasos, la aorta, el tronco de la arteria pulmonar, ¿ya? Y la vena cava superior, ¿ya? Esos son los grandes vasos que se ven por la cara real, ¿ya? Y algo también importante es que si ustedes se dan cuenta, estas cavidades, estos atrios, desprenden como unas prolongaciones, ¿ya? Como unas orejitas de conejo, ¿ya? Es por eso que esas zonas se las denomina orejuelas, ¿ya? Porque son como unas orejas chiquititas, ¿ya? Aquí las tienen.
¿Ya? Luego, en configuración interna, vamos a ver la importancia de estas orejuelas. Ojo con eso, que son importantísimas las orejuelas. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, muy bien. Aquí tengo la porción arterial. Aquí está la emergencia de los grandes vasos. Cava, la cava superior, la aorta y el tronco pulmonar. Ya. Listo, hasta ahí todo bien. De ahí tengo la porción inferior o porción ventricular. ¿Ya? ¿Qué es lo que me puede llamar la atención aquí? Que aparte de que está cubierta por grasa, ya esta grasa en el corazón, chicos, es importante. Ya van a ver por qué. ¿Ya? Aparte que está cubierto por grasa, vemos esto. Una arteria, ya que básicamente está en toda la porción ventricular. ¿Ya? Esa arteria, que es la que ven aquí, y es la que también ven acá, ya, se la conoce como la arteria interventricular anterior. ¿Ya? Si ustedes buscan en textos de medicina interna o en artículos que quieran leer, la van a encontrar como arteria descendente anterior. Es lo mismo. Interventricular anterior, descendente anterior, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, hasta ahí todo bien. Por la cara ventricular encuentro a este surco. ¿Ya? Este surco, donde está la arteria interventricular anterior, obviamente se llama surco interventricular anterior. No hay cómo perderse en ese sentido. ¿Ya? Esto sí es pregunta. ¿Qué contiene el surco interventricular anterior? Siempre se pregunta. ¿Ya? Entonces, el surco interventricular anterior contiene dos cosas. A la arteria interventricular anterior, ¿ya? O arteria descendente anterior, y a la vena interventricular anterior. Ya no hay cómo perderse. Contenido del surco interventricular anterior, arteria y vena interventricular anterior. Listo. Hasta ahí todo bien. Algo también importante es que este ventrículo, ya toda la cara anterior de la porción ventricular, va a estar compuesta en su mayoría, es como si yo hiciera esto. Casi toda esta zona, todo lo que les estoy dibujando, casi toda esta zona está representada por el ventrículo derecho. Ya el resto que está aquí es el ventrículo izquierdo. Ya es como si yo estuviera dividiendo al corazón en sus cavidades. Ahí las tienen. Ya aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Listo. Entonces hasta ahí cara anterior. Lo más importante de la cara anterior, en la porción arterial, ¿cuáles son los grandes vasos que se ven? En la porción ventricular, ¿quién representa la mayoría? Que es el ventrículo derecho. ¿Y cuál es ese surco? Hasta ahí todo bien. De ahí tengo a la siguiente cara, ya terminé cara anterior. De ahí tengo a la cara diafragmática o cara inferior, que es básicamente la cara donde el corazón está pegada al diafragma. Ya esta cara donde está pegadita aquí al diafragma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que simplemente puedo rescatar? Asimismo, está dividida por este surco, que es el surco coronario, que ya se los voy a decir más adelante, ¿ya? Y que a diferencia, ¿ya? A diferencia de la cara anterior, la cara inferior, que es toda esta, está representada casi en su mayoría por el ventrículo izquierdo, ¿ya? Ahí tienen una diferencia. La porción ventricular de la cara anterior, ventrículo derecho. La mayoría de la cara inferior, ventrículo izquierdo. Listo. Hasta ahí todo bien. De ahí tengo otras caras, que son la cara derecha y la cara izquierda. A ver, chicos. Sinceramente, hay libros que a las caras derecha e izquierda ya no las describen. Ya, porque son caras, sinceramente, que como que no tienen tanta importancia. Ya, pero bueno, yo sí se las voy a decir porque igualmente la mayoría de libros que ustedes leerán sí les marcan estas caras aún. Entonces, la cara derecha, obviamente, aquí está, y va a estar representada el, por el atrio derecho. ¿Ya? Y aquí tengo a la vena cava superior y por aquí a la vena cava inferior. Ya está, no hay nada más que decir. ¿Ya? La cara izquierda, ya está la cara derecha. La cara izquierda, en cambio, como ustedes se dan cuenta, va a estar representada que casi que en su mayoría al ventrículo izquierdo y al atrio izquierdo.
¿Ya? Punto. No hay nada más que decir, chicos. Es que la verdad es que no hay mucho que decir de estas caras. Por eso es que yo no se las escribo, porque no tienen tantos detalles anatómicos. La que sí me importa es la base. Chicos, sinceramente, hay dos caras del corazón que ustedes se tienen que saber siempre. La cara anterior y la base. Son lo que tienen, y el vértice. Son lo que tienen que tener en su cabeza toda la vida de hoy en adelante. ¿Ya? Entonces, la base, algunos libros también la llaman la cara posterior, porque obviamente está por detrás, obviamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me importa en esta base? Primero, ¿quién la forma? A ver, chicos, según ustedes, y ya habiendo visto que el corazón se compone de atrios y ventrículos, todo esto que les voy a encerrar, todo esto que estoy encerrando, es la base. Según ustedes, lo que han visto hasta ahora de imagen y todo, de las imágenes que les enseñé y todo esto, la base, ¿por qué está formada? ¿Por atrios o por ventrículos? ¿Quién forma? Según ustedes. Todo esto aquí es la base. Por atrio. Muy bien, ¿ya? La base está formada por ambos atrios, ¿ya? Entonces, aquí viene la diferencia. Esta base va a estar dividida por un surco muy chiquitito, este surco que está aquí. Ya que como es un surco que divide a los atrios, obviamente se lo conoce como surco interatrial. Y esta base está representada casi que en su mayoría por el atrio izquierdo. Ya, hasta ahí ya tienen algunos detallitos. Ya les voy a explicar por qué es importante saberse quién representa cada cara en su mayoría. ¿Ya? Entonces, tengo este surco, el surco interatrial posterior, que me divide a la base en un atrio izquierdo, que es la mayoría, y en un atrio derecho, que es esta porción chiquitita que queda. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque a este nivel yo constato la llegada de los vasos venosos, ¿ya? De las venas que le llegan al corazón. Por lado del atrio derecho, tengo a la vena cava superior, que la tengo aquí también, y a la vena cava inferior. La vena cava superior recoge la sangre de la cabeza, el cuello, los miembros superiores y el tórax. ¿Ya? En cambio, la vena cava inferior recoge la sangre de todo lo que es abdomen, pelvis y miembros inferiores. ¿Ya? Si yo les pudiera hacer un dibujito esquemático, perdón, el personaje amorfo. Entonces, vena cava superior, todo esto. Cabeza, cuello, miembros superiores y tórax. La vena cava inferior, todo lo que es abdomen, pelvis y miembros inferiores. ¿Ya? Son las dos principales venas del cuerpo. Vena cava superior y vena cava inferior, que ¿dónde van a terminar desembocando? En el atrio derecho. Aquí las tengo. Atrio derecho, la cava superior, la cava inferior, que devuelven la sangre. En cambio, por el lado del atrio izquierdo, que aquí lo tengo, yo tengo estas cuatro venitas, ¿ya? Que son en cambio las venas pulmonares, ¿ya? Tengo dos venas pulmonares derechas y dos venas pulmonares izquierdas. Todas terminan desembocando en el atrio izquierdo, ¿ya? Entonces, eso aquí también las tengo, ¿ya? Y aquí las constato. Aquí tengo atrio derecho, cava superior, atrio izquierdo, las cuatro venas pulmonares. ¿Ya? Algo también importante, que bueno, sí, algo también importante. Sí, de hecho es importante, ahorita que lo pienso. Esta base del corazón, ¿ya? Se relaciona íntimamente con un órgano que se encarga de llevar la comida, que es el esófago. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque yo puedo tener dos patologías dependiendo de lo que pase. Supongamos lo siguiente, supongamos que la base del corazón se agranda y aplasta al esófago. ¿Ustedes qué creen que va a pasar cuando esa persona coma, según ustedes? Obstruye pasar el la paso comida. de los alimentos y además puede sentir dolor. Puede sentir dolor, obstruye los alimentos,
Ya, y obviamente no va a poder comer, ¿verdad? Todo lo que come lo va a terminar vomitando. O va a tener dificultad para la deglución, dificultad para tratar. Ya ustedes ya tienen que saber estos términos. La dificultad para tratar se la conoce como disfagia. Entonces, si yo tengo que la base del corazón se me agranda, qué sé yo, por una dilatación auricular secundaria a un cor pulmonar o por una hipertrofia auricular derecha, por lo que sea, por cualquier condición que haga que la base del corazón sea grande, ¿qué va a pasar? Va a aplastar el esófago y no va a poder comer bien el paciente. Disfagia. Ahora, pongamos que el escenario al revés. Pongamos que ahora quien se agranda es el esófago. ¿Qué va a pasar con esa base del corazón? ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Qué creen ustedes que va a suceder? Se comprime el corazón. Se comprime el corazón. No tanto como para causar un taponamiento cardíaco, ya porque un taponamiento cardíaco es global, ya, pero sí lo suficiente como para aplastar a los arterios. Y por ende me compromete a todas las venas. ¿Ya? Patologías que me pueden causar un esófago gigante, un megaesófago o una acalasia. Ya que, bueno, ahorita les doy simplemente los términos. Ya ustedes, si quieren más adelante, pueden ir a investigar, a leer qué significan cada uno, pero aquí les doy lo básico. Es por eso importante entender la anatomía, chicos, porque ustedes sabiendo que el paciente tiene disfagia y que tiene probablemente un problema cardiovascular, ustedes llegan a esto. Ya pueden llegar a un diagnóstico. Eso es respecto a la base. El vértice. Bueno, el vértice tienen que saberse dos cosas. Aquí está el corazón. Aquí está el vértice del corazón. Como ustedes se dan cuenta, quien forma la punta, el vértice, el ápex del corazón es el ventrículo izquierdo. Ya el corazón está mal proporcionado, por así decirlo. No es que el corazón viene y está dividido así. No, el corazón no se divide así. El corazón se divide, por así decirlo, de una manera un tanto irregular y por eso tengo esta división. Ya, entonces, primer detalle que tienen que saber, ¿quién forma el vértice del corazón? El ventrículo izquierdo. Eso, chicos, es una pregunta que se los harán hasta en semestres superiores, se los van a hacer. ¿Quién forma el vértice del corazón? Ventrículo izquierdo. Ya, si aquí lo pude dibujar, acuérdense que yo les dije que la cara anterior la forma el ventrículo derecho, pero el vértice lo forma el ventrículo izquierdo. Primer detalle. Segundo detalle, la localización. Ustedes pueden localizar al ventrículo izquierdo. ¿Ya? ¿Cómo? No sé si tengo aquí una imagen. No, no, sí tengo. Ya. Aquí tienen el corazón, chicos, ¿verdad? Entonces, si ustedes saben que aquí está el vértice del corazón, entonces, aproximadamente, ¿a qué nivel se está localizado? El vértice del corazón está localizado, y aquí se los escribo, ya, está localizado en el cuarto o quinto espacio intercostal, cuarto o quinto, esto sí varía, ya, cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo. Ya, cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. A ver, en español, porque quizás para ustedes escuchar estos términos son nuevos. Ustedes saben cuando estudiaron anatomía 1 lo que es anatomía ósea del tórax, que ustedes tienen espacios intercostales. Entonces, en el cuarto o quinto espacio intercostal, aquí estaría en el quinto, ya está localizado el vértice, específicamente en la línea medio clavicular. ¿Cómo hacen o cómo dibujan la línea medio clavicular? Es una línea imaginaria que justamente cae en la mitad de la clavícula. Ahí lo tienen entonces. Entonces, cuando ustedes les pregunten de hoy en adelante y toda su vida, ¿dónde está localizado el vértice del corazón? Cuarto, quinto espacio intercostal izquierdo, normalmente, porque hay variantes anatómicas que se coloca del lado derecho, ¿ya? Cuarto, quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. Importante las líneas, chicos, porque estas líneas les van a servir de referencia para anatomía y para semiología, ¿ya? Entonces ahí se localiza el vértice del corazón. Chicos, hasta ahí, ¿alguna pregunta respecto a las caras del corazón?
¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no hayan entendido? Que repita, díganlo nomás. ¿No tienen dudas? Disculpe, usted había mencionado que el surco interarterial es que dividía al aurícula izquierda y la aurícula derecha, ¿verdad? Este de aquí, el surco interarterial posterior, sí. Ah, ya. Listo, gracias. Listo. A ver, chicos, bordes. Yo debería haber modificado esto. Bordes no vamos a estudiar, porque los bordes, o sea, ya les digo, no tienen importancia, sinceramente. O sea, borde derecho, ahí. Borde derecho, aquí, donde se une la cara anterior y la cara derecha. Borde izquierdo, donde se une la cara anterior y la izquierda. O sea, no, es que no hay ni detalles. Lo importante es esto, los surcos. Si ustedes se dan cuenta, yo casi a lo largo de todo lo que he hablado he mencionado algunos surcos. ¿Quién me puede decir, chicos, qué surcos hasta ahora tienen anotados o han escuchado? El surco interarterial. Listo, primer surco, interarterial. ¿Algún El otro surco interventricular anterior o descendente anterior. surco interventricular anterior? El Surco coronario. coronario. Y el surco coronario. Ya, justamente el corazón tiene tres surcos. El surco interarterial, que se divide en interarterial anterior e interarterial posterior. El surco interventricular, que se divide en surco interventricular anterior y posterior. Y el surco coronario. Ya, son los tres surcos del corazón. Hablando un poquito de cada uno, porque es importante porque a final de cuentas vamos a unir estos surcos. ¿Ya? Entonces, surco interarterial, la misma palabra lo dice, separa los atrios. ¿Tiene importancia? Nada más, solo eso. ¿Ya? El más importante, el más visible, es el interarterial posterior. Aquí está, ese sí se ve. ¿Ya? En cambio, esta imagen está repetida, no sé por qué la puse. En cambio, el surco interarterial anterior no se ve justamente porque los grandes vasos lo están tapando. ¿Ya? Listo. Surco interventricular, ambos son importantes. ¿Ya? ¿Y por qué son importantes? Primero que todo, los surcos interventriculares, perdón, representan justamente la división exacta, ya cómo se divide ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Ya si ustedes se dan cuenta, yo como que casi le pegué aquí, así es como se divide exactamente el corazón. Ya cómo se divide exactamente los ventrículos. Los surcos interventriculares representan, aquí está, exactamente cómo es que se dividen los ventrículos. Entonces, este es el surco interventricular anterior, que me lo divide en ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Aquí está la cara posterior. Este es el surco interventricular posterior. Todo esto entonces es ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Ya representa eso, representa justamente la división. ¿Ya? Y ambos tienen un vaso importante. El surco interventricular anterior, ya, a ver chicos, ¿qué contenía el surco interventricular anterior? La arteria interventricular anterior y la vena interventricular anterior. Y según aplicando esa lógica, ¿qué tendrá el surco interventricular posterior? La arteria y vena interventricular posterior. Y la vena interventricular posterior. ¿Ya? Entonces, ahí tienen el contenido. Surco interventricular anterior, arteria y vena interventricular anterior. O descendente anterior. Surco interventricular posterior, que es este. Arteria y vena interventricular posterior. ¿Ya? Hasta ahí, eso es lo principal. De ahí viene, si ustedes se dan cuenta, aquí estaba el surco interarterial, el surco interventricular. Y acuérdense que yo les había dicho que había un surco en la cara anterior que me separaba al corazón en una porción superior y una porción inferior. Es un surco que literalmente rodea a todo el corazón, ya que hace más o menos esto. Lo rodea. ¿Qué es el surco coronario? ¿Ya? Entonces, este surco coronario, quizás de todos los surcos, el coronario es el más importante. ¿Ya? Entonces, el surco coronario, primero que todo, ¿por qué me sirve? Porque me permite separar lo que son los atrios de los ventrículos. ¿Ya? Primera importancia. Segunda, y esta quizás es la más importante, el contenido. El surco coronario contiene lo siguiente. Contiene a esta gran vena
ya que es el seno coronario, que es, por así decirlo, la vena principal que recoge sangre del corazón. Contiene al seno coronario, ya. Contiene, asimismo, perdón, contiene a una vena, ya que es la vena cardíaca magna, que es esta de aquí, y esta de aquí es la vena cardíaca magna, ¿ya? Entonces hasta ahí contiene al surco coronario, contiene a la vena cardíaca magna y contiene a las dos arterias coronarias. La arteria coronaria derecha, que es toda esta, y la arteria coronaria izquierda. Ya, aquí justamente lo tengo. Entonces, todo este es el surco coronario. Vean aquí en el surco coronario que aquí tengo al seno coronario, es esta vena grande dilatada, a la vena cardíaca magna, y tengo a la arteria coronaria izquierda y a la arteria coronaria derecha. Aquí también las puedo ver. Ya. Eso es lo más importante de este surco, el contenido. ¿Ya? Entonces, ya teniendo en cuenta eso, ¿qué sucede? Si yo hiciera esto de aquí, voy a coger otro color, celeste. Entonces, tengo aquí el surco interarterial. Ya, todo chévere. Tengo a los surcos interventricular anterior e interventricular posterior. Y adicionalmente tengo al surco coronario. Aquí quiero llegar. Aquí, si ustedes se dan cuenta, se forma una cruz. Esa cruz que se forma por la unión del surco interarterial posterior, del interventricular posterior y del surco coronario, esa cruz se conoce como la cruz de Haas o cruz coronaria. ¿Y por qué es importante? Porque aquí vamos a dibujarla aquí. Aquí tengo el surco interarterial posterior, surco interventricular posterior, y aquí tengo al surco coronario, cruz de Haas. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque esto me va a determinar algo que en anatomía se conoce como la dominancia coronaria. Ya, dominancia es un término nuevo que ustedes van a escuchar, que les va a tener no repercusión, sino importancia más adelante. Ya, como tal, no vamos a ver arterias coronarias porque es un tema largo también. Ya, pero más o menos, más o menos, ¿qué es la dominancia coronaria? La dominancia se lo define como la primera arteria coronaria que llega a la cruz de Haas. ¿Ya? O sea, de todas las arterias coronarias, ¿cuál es la que toca la cruz primero? ¿Ya? Casi en la mayoría de los casos, quien tiene dominancia es esta arteria, la arteria coronaria derecha. ¿Ya? Es la que primero llega al surco, lo sobrepasa. ¿Ya? Y esto es importante porque dependiendo cuál arteria sea dominante, depende qué tan grave sea un infarto. ¿Ya? Ahí se las dejo, chicos, para que investiguen, hablar de dominancia. Si yo ahorita me pongo a hablar de dominancia, no termino, porque es un tema muy extenso. ¿Ya? Así que ahí se las dejo. Entonces, la cruz de Haas es importante porque dependiendo de eso, me llega la dominancia coronaria, que es básicamente la primera arteria coronaria que llega a esta cruz. ¿Ya? Y que dependiendo de cuál arteria sea, depende qué tan grave sea un infarto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Con esto terminamos surcos y... Sí, yo tengo una pregunta. Bien. Los contenidos de las coronarios son la interarterial posterior, interventricular posterior y el surco coronario, ¿no? A ver, ¿cómo? Los contenidos que dan a la cruz de Haas Que son... forman la cruz de Haas, los surcos que forman la cruz de Haas. Sí. Ya, el interarterial posterior, el interventricular posterior y el surco coronario. Ya, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos, respecto a esto? ¿No? Sí, una pregunta. Sí. La primera
Si podrías repetir cuál es la primera que pasa a la cruz. O sea, ¿cuál es la que llega casi siempre a la cruz? Sí, La coronaria derecha. ya, Ya, gracias. casi siempre, ustedes saben que anatomía hay mucha variedad anatómica, pero casi siempre en el 80% de los casos, quien llega primero es la coronaria derecha. ¿Ya? Hay otra variante donde llega la coronaria izquierda. Bueno, esas son variantes anatómicas. Quédense con que casi siempre es la coronaria derecha. Casi siempre. ¿Alguna otra pregunta? No. Ahí, prosigo. Esto de aquí como tal es lo que ya les expliqué. ¿Ya? O sea, cómo está localizado el corazón. Hay algo que en anatomía se conoce como la región precordial. No voy a alcanzar ahorita porque tengo que dar configuración interna aún, pero sí me gustaría que se queden con lo siguiente. Primero que todo, ¿dónde está localizado el vértice? Ya, eso es lo primero que todo. Segundo que todo, quiero que se queden siempre, 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 ya, con lo siguiente. Muchas veces cuando ustedes les dicen o un paciente les llega a decir, me duele el precordio, me duele la zona del corazón y se toca la mano aquí, o me duele el tórax, me duele el pecho, muchas veces pecamos en que creemos, ay, es un infarto. No siempre es así. De hecho, aquí están las causas y solo el corazón. Hay millón causas, porque acuérdense que en el tórax, el corazón no es el único órgano que existe. Están los pulmones, está el esófago, está la tráquea, están los bronquios, están los nervios vagos, están los grandes vasos. Así que de ahí no, lo que yo quiero llegar con ustedes es que no pequen en creer que cualquier dolor en esta zona es un infarto. Obviamente tienen que descartar un infarto porque un infarto es algo grave, ¿ya? Pero tienen que pensar también en todas las causas. Eso van a ver ustedes en semiología, cuáles son los tipos de dolor que existen en el precordio, ya que puede ser un dolor aquí, en esta zona, les puede doler quizás por algo que está pasando en el pulmón, como una neumonía, por algo que está pasando en el tórax, como un herpes zóster, por algo que pasa en el abdomen, como una gastritis o una úlcera, por algo que pasa en el sistema nervioso, como una epilepsia, ¿ya? O como algo que pasa en el corazón, como un infarto. Solo quiero que se queden con eso. No todo no todo dolor en la zona precordial es un infarto. Tienen que descartar, obviamente, pero no solo se queden con eso, porque imagínense esto. Imagínense que viene un paciente y le dice, me duele aquí, y usted tiene un infarto. Y el paciente no tiene un infarto, tiene una úlcera, ya, una úlcera péptica. O sea, el paciente se les muere ahí mismo, le da un infarto ahí mismo porque ustedes le acaban de decir que tiene que le va a dar un infarto, que tiene un infarto. O sea, mucho ojo con eso, chicos. No sé si quedó clara esta parte, para que se les quede claro. No sé si quedó claro a lo que quiero llegar. ¿Tienes alguna pregunta? No, sí quedó claro. Listo. A ver, ¿cómo está formado el corazón? El corazón es un músculo, obviamente, pero así como ustedes en su sistema muscular necesitan un soporte, que son los huesos y las articulaciones, el corazón también necesita un soporte, ya necesita un esqueleto, algo que lo sostenga, algo que lo aguante, ¿ya? Entonces, antes de hablar de esto, sí quisiera hablar primero de las capas del corazón. El corazón, asimismo, lo pueden estudiar por capas. En nosotros, ¿cuáles son las capas? Tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, la fascia profunda, las fascias musculares, ¿ya? Así que el corazón asimismo tiene capas, ¿ya? Tiene una primera capa que es el epicardio, ¿ya? Que básicamente no es nada más que, acuérdense que yo les dije que el pericardio estaba compuesto estaba encerrado en una bolsa, ¿ya? En este caso el epicardio no es nada más que esto, que la grasa o la porción más externa que rodea al corazón, ya que está compuesta casi todo por grasa. Y que es importante porque a este nivel, vean quiénes están, los grandes vasos. Seno coronario, por aquí también aquí está una arteria coronaria, ¿ya?
Así que mucho ojo con eso. Tienen una segunda capa que es el miocardio, que en cambio es el músculo cardíaco propiamente dicho, que ya mismo vamos a hablar. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, el miocardio, a ver, aquí, esto es el miocardio en las aurículas. Y este es el miocardio de los ventrículos. ¿Cuál es la diferencia que ven ustedes ahí? Según ustedes. Que tiene, parece que tiene fibras musculares más gruesas. Esa es. El miocardio en las aurículas es mucho más delgado. En cambio, en los ventrículos es mucho más grueso. Ya mismo vamos a ver por qué es esto. Entonces, epicardio, miocardio, y tienen una capa que aquí está señalada con flechitas, la capa más interna que es el endocardio, que no es nada más que endotelio, que ya tuvieron que haber visto endotelio en histología. Listo, tengo las capas del corazón. Ahora sí, cómo el corazón se mantiene en su lugar y cómo es que el corazón hasta el día de hoy no se me desbarata. El corazón tiene un esqueleto. Justamente se lo conoce como el esqueleto fibroso del corazón. ¿Ya? Entonces, lo más importante, ¿cómo está compuesto el esqueleto fibroso? Aquí tengo. Entonces, este es un esquema de cómo está compuesto el esqueleto fibroso. Entonces, está compuesto por estos anillos, ya, por un total de 4 anillos fibrosos, ya, o también llamados círculos fibrosos del corazón, ya. Está compuesto por 4 anillos fibrosos, ya, y por 2 porciones, que ustedes pueden ver aquí, condensaciones de tejido conectivo conocido como los trígonos del corazón. Los trígonos del corazón. El trígono derecho y el izquierdo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se compone el esqueleto fibroso del corazón? Por 2 trígonos, por 4 anillos fibrosos, o también en la literatura antigua lo van a encontrar como anillos fibrosos de Lower, ¿ya? Y también por la porción membranosa del tabique interventricular, que es esta cosita, esta telita. ¿Ya? Entonces, anillos fibrosos, 1, 2, 3, 4, los trígonos cardíacos, derecho e izquierdo, ¿ya? Y la porción membranosa del tabique interventricular. Ese es el esqueleto fibroso del corazón. Ya, me gustaría, chicos, que con eso se queden. Ya, ¿cómo se compone el esqueleto fibroso del corazón? ¿Por qué son tan importantes? ¿Ya? Los trígonos que ya les digo son 2, derecho e izquierdo. Cuando ustedes estudian anatomía con Lafayette, se les escribe como 10 párrafos solo hablando de trígono derecho y 10 párrafos más de trígono izquierdo, ¿ya? Pero simplemente con tal de que sepan eso, ¿ya? Eso es lo más importante. Lo que sí me gustaría que se queden es con 2 cosas. Primero, ¿por qué me sirve que el corazón tenga esqueleto fibroso? Y segundo, y es un detalle en particular respecto al trígono derecho. Si ustedes se dan cuenta, a este nivel, el trígono derecho, se llaman trígonos porque tienen forma triangular. Pero si ustedes se dan cuenta, el trígono derecho tiene un huequito, está perforado. Y aquí lo tengo, está perforado por esto. ¿Qué es esto? Está perforado por el haz de His. Ya grábense eso, el haz de His. ¿Qué es el haz de His? No es nada más que parte del sistema cardionector del corazón. ¿Y qué es el sistema cardionector del corazón? En términos sencillos, es el cerebro del corazón. Ya, porque sí, el corazón tiene su propio cerebro, tiene su autonomía. El corazón funciona por sí solo. Ya, luego verán eso en fisiología. Ya, pero sí me gustaría que se queden con eso, que el trígono derecho está perforado por el haz de His. Primer detalle. Segundo detalle, las funciones. Yo les pregunto a ustedes, ¿de qué me sirve que el corazón tenga un esqueleto fibroso? Según ustedes, ¿de qué me sirve? Para la sostenibilidad. Muy bien, le da sostén.
le da forma al corazón, porque sin este esqueleto el corazón fuera deforme. ¿Algo más que se les ocurre? Volver a su forma. Ya le permito volver a su forma, que tiene esto. Quiero que vean aquí. Este es el esqueleto fibroso del corazón. Hagámonos acuerdo de anatomía 1. Un músculo, ¿de dónde nace? De un tendón, ¿sí o no, verdad? ¿Y los tendones a dónde están anclados? ¿O dónde se pegan? Vamos, chicos. Sin miedo, no, si la respuesta es incorrecta, no tengan miedo, díganlo nomás. A los huesos. A los huesos, ¿ya? Aquí funciona casi igual. Las fibras cardíacas, el miocardio, ya se adhiere en este caso al esqueleto fibroso, como si el esqueleto fibroso fuera un gran tendón, ¿ya? Entonces, el sostén, la forma, el anclaje de las fibras musculares. ¿Qué más? El corazón, esto vamos a ver ya mismo en configuración interna. Pero el corazón, si ustedes se dan cuenta, yo les había dicho que se dividía así. Para que haya una comunicación entre atrio y ventrículo, tienen que pasar por una puerta. Ya, esas puertas se las conocen como válvulas cardíacas. Ya, así que este esqueleto fibroso también sirve para que las válvulas se puedan anclar. Anclaje de válvulas. Anclaje valvular. ¿Ya? Y la última función, y quizás de todas las que les mencioné, la más importante. Ojo, esta función que les voy a decir no está en libros de anatomía, está en libros de fisiología, pero es bueno que lo sepan porque si ustedes entienden esto, ustedes entenderán lo demás. Yo les dije que el corazón tenía su propio cerebro, es el sistema cardionector, que funciona como un cerebro propio. ¿Ya? Ustedes ya más o menos vieron algo de esto en... Ustedes no ven neuro, todos ustedes van a segundo semestre, ustedes aún no ven neuro, ¿verdad? O recién van a ver. No. Recién van a ver, ya. Sí, sí. Ustedes igualmente saben que el cerebro es como el centro, es como la computadora, el centro de control de su cuerpo. Para que una computadora funcione, ¿qué necesita? Electricidad, ¿verdad? Entonces, asimismo, para que este cerebro del corazón, este sistema cardionector funcione, necesita electricidad. Ya, necesita eso, necesita carga eléctrica. Ya. Entonces, eso es lo que hace este sistema cardionector. ¿Cuál es la cosa? ¿Cómo se los explico? A ver, creo que si aquí más de uno le gusta, a mí yo sinceramente no sé mucho del tema, pero si a ustedes les gustan los carros, las baterías, los motores, o recuerdan algo de esto, ustedes saben que cuando ustedes tienen que conectar la batería de un carro o algo, ustedes tienen algo que se conoce como el cable de tierra, ¿verdad? Si no mal me equivoco, ya que básicamente es como para que la batería no explote, por así decirlo, si no estoy mal. Ya actúa como un aislante, ¿ya? Esa es la principal función de este esqueleto fibroso del corazón. Actúa como un aislante fisiológico. Bueno, un aislante electrofisiológico. ¿Ya? Esa es la principal función. Básicamente, aquí hay carga eléctrica. Y ustedes saben que la electricidad igualmente se distribuye por todos lados. ¿Cuál es el problema? En el corazón normal, la electricidad tiene que ir así. Primero a los atrios y luego a los ventrículos. Y todo esto es gracias al esqueleto fibroso. El esqueleto actúa como un stop, actúa como un freno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente si no existiera esto, básicamente el corazón se estaría contrayendo de una manera irregular. Ya estaría bombeando de manera incorrecta. En vez de hacer el típico bombeo del corazón, que es simplemente sería ya. No sé si me entienden más o menos. Esa es la función. Actúa como un aislante electrofisiológico. Primero, lo normal
es que primero bombeen los atrios y de ahí bombeen los ventrículos. Eso es lo normal, lo que tiene que pasar, ¿ya? Y aquí lo tienen, ¿ya? Entonces, esto es lo primero que tienen que pasar. Primero se tienen que bombear los atrios, para luego de eso tienen que bombear los ventrículos. Ese es el orden. Eso es lo que tiene que pasar normalmente. Y es gracias a esto. Si no existiera esto, ya literalmente sería incompatible con la vida. ¿Quedó claro, chicos, la función del esqueleto fibroso del corazón? Las funciones. Son 4 funciones en total. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Sí quedó todo claro? Sí. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? ¿No? Seguimos con lo siguiente. Ya vimos el esqueleto fibroso. Sigue el miocardio. El miocardio, bueno, el miocardio es el músculo cardíaco. ¿Ya? Yo meterme a hablar de todo músculo cardíaco es meterme en histología. Ahorita lo que estamos viendo es anatomía. Ya, yo puedo hablarles músculo cardíaco y todo eso, pero no nos queda tiempo después para ver lo demás. Así que bueno, simplemente el miocardio es el músculo cardíaco. Nada más. Ya, ahora, el músculo cardíaco, ojo, el músculo cardíaco es de 3 tipos. El músculo o el miocardio de los atrios, que ya su compañera dijo es mucho más delgado. El miocardio de los ventrículos, que ya su compañera también dijo es mucho más grueso. Y hay un tercer tipo que corresponde al sistema de conducción, al sistema cardionector. Así que por ahí se pueden dar una idea de que esto que yo les dije que era el cerebro del corazón, ya no es nada más que fibras cardíacas, fibras musculares modificadas. Ya es músculo. Estas fibras son músculo, nomás que se han modificado tanto que ahora parecen o toman el papel como que de neuronas. Ya toman el papel como de un sistema autónomo, un sistema propio. ¿Ya? Entonces, esos son los 3 tipos de miocardio. ¿Ya? Miocardio, no se queden solamente con el concepto de que es el músculo cardíaco. Ya también entra aquí lo que es el sistema de conducción, las fibras de las vejez. ¿Ya? ¿Sí quedó claro esta parte? Hola. Sí, sí, quedó claro. Sí, está claro. Listo. Aquí viene la pregunta, quizás. ¿Por qué el miocardio de las aurículas es más delgado y el miocardio de los ventrículos es más grueso? Pongámonos en contexto. Aquí están los atrios y aquí están los ventrículos. Aquí lo que hace la sangre es llegar, ¿ya? Y lo que tiene que pasar aquí, déjenme borrar todo esto de aquí, ¿ya? Lo que tiene que pasar aquí es que los atrios envíen esta sangre a los ventrículos. Los ventrículos, como están cerquita, lo único que hacen es enviar la sangre. Nada más. ¿Ya? En cambio, los ventrículos tienen que enviar toda la sangre hacia la aorta. Y esa aorta, acuérdense que es la sangre que distribuye sangre, la arteria, perdón, que distribuye sangre a todo el cuerpo. Hagan la comparación. Los atrios simplemente envían sangre a los ventrículos. Los ventrículos, en cambio, envían sangre a todo el cuerpo. Dicho en otras palabras, tengo una persona que le pasa una caja de cartón a otra persona. Y tengo una persona que tiene que cargar una caja de madera llena de no sé qué. ¿Ya? Según ustedes, ¿cuál de los dos está haciendo más esfuerzo? ¿El que está cargando una cajita de cartón o el que está cargando una caja de madera? El que El de la carga la caja caja de madera. Y dicho todo esto en base al corazón, ¿cuál es el que hace más esfuerzo? ¿Los atrios o los ventrículos? ¿Quién tiene que hacer más Los esfuerzo? ventrículos. Los ventrículos. Por eso es que entonces los ventrículos son mucho más gruesos. Ustedes cuando hacen pesas, cuando hacen esfuerzo, ustedes generan hipertrofia muscular. Su músculo se hace mucho más grueso. ¿Ya?
Entonces, ahí está la razón. Los atrios son delgados porque el bombeo de sangre al ventrículo es simplemente toma la sangre. En cambio, los ventrículos tienen que mandar la sangre a todo el cuerpo. El corazón está en el tórax y tiene que aún así mandar sangre a cerebro, a cuello, a cabeza, tiene que mandar sangre a abdomen, a riñones, miembros inferiores, superiores. O sea, tiene que hacer un esfuerzo grande. ¿Ya? Es por esa razón que los ventrículos son mucho más gruesos porque tienen más masa muscular. ¿Y por qué tienen más masa muscular? Porque obviamente necesitan enviar sangre a todo el cuerpo. Necesitan vencer esa presión para enviar sangre. ¿Quedó clara esta parte de aquí? Ya saben ahora por qué los atrios son más delgados y los ventrículos más gruesos. ¿Quedó clara esa parte? Sí. Sí, quedó claro. Listo. A ver, chicos, aquí sí viene algo un poquito fregado, la verdad. Yo les había dicho que el miocardio hay de tres tipos: atrial, ventricular y el sistema de conducción. El sistema de conducción lo ven en fisiología. El miocardio ventricular y el miocardio atrial. Bueno, ustedes simplemente contarle que para lo personal, que ustedes y para toda su vida se sepan que hay miocardio atrial, que es más delgado, y ventricular, que es más grueso, suficiente. Pero si a más de uno de aquí le interesa la anatomía, le gusta la anatomía, al menos como en mi caso, que me encanta la anatomía, me fascina, y quieren comprender, bueno, voy a dar una explicación súper breve. Entonces, ya saben que el miocardio en los ventrículos es mucho más grueso. Entonces, distribuyamos. Aquí tengo a la aorta, aquí tengo el tronco pulmonar, las venas pulmonares y la cava superior y cava inferior. Entonces, aquí tengo el esqueleto fibroso del corazón. Ya, aquí tengo los dos anillos y aquí tengo los otros dos anillos. 4 anillos y los trígonos derecho e izquierdo. Ya, hasta ahí ubicados más o menos. Ya, entonces, el miocardio de los ventrículos está compuesto por varias capas. Ya, entonces, está primero compuesto por un conjunto de fibras musculares que nacen a este nivel del esqueleto fibroso y se dirigen al vértice. Y si ustedes se dan cuenta, parece como si fueran así, que van de esta manera, como si fuera un tornado, como si fuera un remolino. Ya por eso esa primera capa se la conoce como la capa en remolino. Que justamente al llegar al vértice del corazón, forma como un remolino, forma el vórtice del corazón. El vórtice del corazón no es nada más que las fibras en remolino en el vértice del corazón. Punto. Nada más. Luego de eso, hay otra segunda capa, ¿ya?, que se la conoce como la capa de fibras medias o capa circular, ¿ya? Y tengo una capa papilar, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las tres capas de músculo en los ventrículos? La primera, en orden, las fibras en remolino. Sigue la segunda capa, que es la que está de verde, que es la circular media. Y sigue una tercera capa, que es las fibras o los músculos papilares. Quédense con este término. Ya mismito voy a explicarles lo más conciso que es un músculo papilar. ¿Ya? Entonces, estas son las capas en los ventrículos. ¿Ya? Entonces, hasta ahí se quedan. Básicamente, vienen, van en remolino, luego de eso se convierten en fibras circulares y luego se convierten en músculos papilares. Son las tres capas. Punto. No se compliquen. No den más. Latariet. Estas imágenes que ustedes ven aquí son salidas de Latariet. Latariet, yo no tengo ningún problema con Latariet. Es un libro excelente. Pero en lo personal hay temas que complican mucho al estudiante. La verdad. Y considero que la parte que describe músculo cardíaco es quizás una de las partes más complejas. Porque como tal no usa palabras tan comprensivas, sinceramente. Es un poquito difícil entenderlo así si no tienen algún material para guiarse. ¿Ya? Entonces, básicamente, aquí lo tienen. Fibras en vórtice. Tengo la tercera capa, que es la fibra papilares. Y las fibras circulares. Listo. Eso es respecto a lo que pasa a nivel del ventrículo. Lo que pasa a nivel de los atrios es más sencillo, la verdad. No es tan complicado. ¿Ya? Simplemente nacen del esqueleto fibroso, ¿ya?, y se distribuyen por los atrios. Se acabó. Es una sola capa. ¿Ya?
O sea, no hay nada más que rescatar. Es simplemente eso. O sea, lo más complicadito, sinceramente, es la capa de los ventrículos. Es lo más complicado. Pero de nuevo, con tal de que ustedes se queden que el miocardio ventricular es más grueso, basta. Si quieren saber más, con tal de que sepan que el miocardio ventricular tiene 3 capas, más que suficiente. Ya si ustedes se quieren aprender la distribución en concreto, ustedes pueden leerlo. Hay libros que describen muy bien esto. Si a ustedes les interesa, me avisan para pasarle un par de PDFs que tengo del tema. Pero bueno. Respecto al músculo de las aurículas, ¿cómo se llama la capa muscular de ahí? Simplemente se la conoce como la musculatura propia de las aurículas. No tiene más nombres. Musculatura propia de las aurículas. Que algunos libros, bueno, no algunos libros, es que describen que hay algunas partes en las aurículas que se engrosan, ya que ese mismo músculo de las aurículas se hace mucho más grueso, ¿ya? Y que forma una serie de relieves, una serie de detalles anatómicos que son esto aquí, esto es las aurículas, un corte de las aurículas. Ya todo esto es el músculo de las aurículas, que hay partes donde se hace como que mucho más grueso. Y esas partes son, primero, esto aquí que se los conocen como los músculos pectíneos del corazón, ¿ya? Esto aquí que se lo conoce como el tendón de la cava inferior, el limbo de la fosa oval, ¿ya? Y la cresta terminal. Ya, esas 4 detalles que les escribí son simplemente engrosamientos, ¿ya? De la musculatura de las aurículas. Simplemente un pequeño engrosamiento, no es nada más. ¿Ya? De nuevo, eso, ya si quieren leerlo, pueden leerlo. Es un poco largo, un poquito complejo, pero sinceramente traté aquí de resumirles lo que Lazarus les quiere decir en 5 páginas. Espero haya quedado claro. Aquí hay un ejemplo. Este es del PDF que yo les decía, es un excelente ejemplo cómo son las capas del corazón. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo el vértice y aquí tengo las primeras capas que son las fibras en remolino, el vórtice del corazón. Tengo a estas capas aquí que son las fibras circulares y tengo esta capa aquí que son las fibras o los músculos papilares. Aquí tengo las 3 capas del corazón entonces. Las superficiales o en remolino, que vean qué pasa aquí. A nivel del vértice forman el vórtice del corazón, se convierten en fibras circulares y también en fibras papilares. Las 3 capas del corazón. Aquí, esta es una disección cadavérica. Aquí están, este es un libro en alemán. Aquí están básicamente las 3 capas del corazón, del miocardio y de los ventrículos, perdón. La capa superficial en remolino, la 2, que es la capa circular, y la 3, que es la capa papilar. Aquí lo pueden ver. De hecho, cuando ustedes tienen un corazón así, ya un espécimen seco, ya se puede ver muy bien la distribución de las fibras. Sí quedó clara esta parte, chicos. Yo sé que es un poquito compleja, la verdad, pero sí quedó clara. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta. Si podrías repetir lo de las musculaturas de las aurículas, el último, que era una cresta, no me acuerdo, no te entendí. Esos son, ya listo. La musculatura en las aurículas, hay ciertos puntos donde esa musculatura se engrosa y forma ciertos relieves. ¿Cuáles son esos relieves o esas nuevas estructuras? Son los músculos pectíneos, que son estos aquí, estos que ven aquí como esponjosos, ¿ya? El tendón de la vena cava inferior, que es este de aquí, el limbo de la fosa oval, que es todo este contorno, ¿ya? Y algo que está un poquito más al fondo que no se puede ver, que es la cresta terminal. Ya, no es nada más que el engrosamiento de la musculatura de las aurículas. ¿Ya? La última, disculpe, es la cresta. La cresta terminal. Ok, gracias. Sí. Ah, no, de hecho aquí sí se puede ver, aquí está. Esta es la cresta terminal, este chiquitito que está aquí, está puntito. Ya, aquí están entonces. 1, 2, 3, 4. 4 relieves. Pero claro, chicos, esta parte de la musculatura, yo hice que es un poquito compleja, pero sí quedó clara. Hola. Sí, Sí, doctor. quedó claro. Claro, muchas gracias. Listo. Bueno, de ahí tengo la última capa. Aquí, de hecho, aquí están las capas. Vean, el pericardio
ya que es esta bolsa que deja un espacio, la cavidad pericárdica. Esto es lo que yo les decía. Este es un espacio virtual. En este espacio simplemente hay un poquitito, nada más literalmente un poquitito de líquido pericárdico, 15 mililitros de líquido nada más, pero que puede convertirse en un espacio real que aplaste al corazón y cause taponamiento cardíaco. Pero bueno, epicardio, miocardio y endocardio. Esta diapositiva era para hablarles del endocardio. El endocardio, de hecho, es más como una división histológica, ya de hablarles de todas las capas, la capa endotelial, la capa subendotelial, pero bueno. Bien. Lo que sí quisiera hablarles aquí son las válvulas. Entonces, acuérdense que yo les dije que para que haya comunicación entre un atrio y un ventrículo, tiene que haber orificios, puertas. ¿Ya? Y esos orificios son regulados por las válvulas. Las válvulas actúan como puertas que se abren, se cierran, abren, cierran, abren, cierran. Ya, esas son las válvulas. Ya, básicamente las válvulas están interpuestas entre las aurículas y los ventrículos. Ya, aquí la tienen, por ejemplo, esta es la aurícula, este es el ventrículo, aquí están las válvulas. Ya, entonces, bueno, hablar de válvulas, tienen que saber simplemente lo primero, que para que una válvula sea considerada una válvula, tiene que estar anexada al esqueleto fibroso del corazón. Ahí tienen la otra función del esqueleto, actúa como anclaje. Ya, aquí ven cómo está anclado. ¿Ya? De ahí tienen como que dos caras, por así decirlo. Hay libros que describen dos caras. Una cara auricular, que es esta de aquí, y una cara ventricular. ¿Cuál es la diferencia? Aparte de que la cara auricular mira las aurículas, la cara auricular es lisa, ya no presenta detalles. La cara ventricular, aparte que mira los ventrículos, como ustedes pueden ver, es muy accidentada. Ya tiene como estas cuerdas, que justamente se las conocen como cuerdas tendinosas, ya que justamente están unidas a este nivel y el corazón por estos músculos, los músculos papilares, acuérdense, tercera capa del miocardio ventricular, ya que básicamente esto actúa como una compuerta. Se abre, se cierra, se abre, se cierra, lo jala, lo jala, lo jala, lo jala, lo jala, lo suelta. ¿Ya? Básicamente esas son las caras. De ahí tienen las capas, que esa es más histológico, no me sirve por ahora eso. Y aquí tienen, mira aquí como esta porción, la cara ventricular es como muy accidentada. En cambio la cara auricular es muy lisa. Y ya, a ver, nos quedan 20 minutos, voy a tratar de explicarles, chicos, configuración interna, lo más importante. Ya, las generalidades. Ya, porque para estudiar configuración interna se tiene que estudiar la configuración interna en general y luego la configuración interna de cada cavidad. Es decir, tienen que estudiarse configuración interna del atrio derecho, configuración interna del ventrículo derecho, configuración interna del atrio izquierdo, del ventrículo izquierdo, de las arterias. O sea, es un poquito, por eso es que el corazón es un tema complejo. Ya, normalmente a mis alumnos corazón les daba el tema en 2 o 3 clases, les daba, porque es un tema largo. ¿Ya? Así que bueno, voy a darles configuración interna lo general. ¿Ya? Si ustedes entienden lo general, el resto se les hace fácil. Entonces, el corazón ya saben que tiene un total de 4 cámaras. Hay libros, de hecho creo que desde 2005, por ahí más o menos, se considera que el seno coronario es una quinta cavidad, se considera. Ya, pero los libros aún no lo dicen, así que nos quedamos hasta ahora con lo que dice el libro. ¿Ya? Entonces, el corazón tiene 4 cavidades. 2 atrios, uno derecho y otro izquierdo. 2 ventrículos, uno derecho y uno izquierdo. ¿Ya? Entonces, para que esto suceda, para que haya un atrio derecho y un atrio izquierdo, tiene que haber algo que lo separe, ¿verdad? Y justamente es el tabique interatrial, ya el tabique interauricular o interatrial, ya es este de aquí. Todo esto que les estoy señalando aquí es el tabique interatrial. No se lo puede ver bien aquí. Aquí se lo ve. Aquí está. Aquí está. ¿Ya? Básicamente es un tabique delgado que separa ambos atrios. ¿Ya? ¿Qué es lo que me importa de este tabique? Que a nivel de este tabique, si ustedes se dan cuenta, encuentro como una depresión, como una fosita más o menos. ¿Ya? Eso es
la fosa oval. A ver, ustedes ya vieron embriología. ¿Qué es la fosa oval? ¿O qué entienden cuando ustedes vieron lo que es fosa oval? ¿Qué es para ustedes la fosa oval? Sin miedo, chicos, nomás. Eso lo vimos más que todo en una patología cuando no se cerraba. En la persistencia del foramen oval. ¿Ya? Entonces, la fosa oval es un remanente, son los restos de lo que queda del foramen oval. Básicamente, un foramen es un hueco, y en el caso del foramen oval era un hueco que comunicaba ambos arrios. ¿Ya? Cuando ya el niño, cuando el bebé da la primera bocanada del aire, por juegos de presiones, esto se cierra. Ya se sella, se tiene que sellar, porque si no, entonces habría una patología cardíaca congénita. ¿Ya? Entonces la fosa oval es eso, es un remanente del foramen oval, es el resto. ¿Ya? Esto se puede ver en ambos lados, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, que no tengo foto ahorita, pero bueno. Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Ya? Listo. Si yo cogiera, por así decirlo, a este tabique, yo ya les dije que el tabique es delgado, pero mucho más delgado es a nivel de la fosa oval. Así se vería más o menos. Este es el tabique, y aquí la porción que corresponde a la fosa oval. Ya es muy delgado. Se ve hasta por transparencia que es muy delgado. Ya. Listo. De ahí tienen otras válvulas, tienen anillos, que bueno, eso sería más para configuración interna de corazón derecho. Luego tengo el siguiente tabique, el tabique interventricular, todo este aquí. Es básicamente el tabique que me separa ambos ventrículos. ¿Ya? Entonces, este tabique, por así decirlo, se compone de dos partes. Y aquí las tengo. Entonces, se compone de una parte muscular, ¿ya? O tabique interventricular, propiamente dicho, ¿ya? Y se compone de una parte fibrosa, delgadita, ¿ya? Que se la conoce como la porción membranosa del tabique interventricular. Pregunta, porción membranosa del tabique interventricular. Lo escuché antes. ¿Cuándo lo escuchamos? ¿Cuándo hablamos de eso? Justamente cuando estábamos hablando de esqueleto fibroso del corazón. Entonces, esta porción membranosa del tabique interventricular es parte del esqueleto fibroso del corazón. ¿Ya? Así que el tabique interventricular se divide en dos porciones. Una porción membranosa, también llamada tabique aurículo-ventricular, y una porción muscular. Listo. No hay nada más que decir. Bueno, una cosita sí se puede decir. Esta porción membranosa, así mismo como el trígono derecho, se encuentra perforada. ¿Ya? Aquí lo tengo. Esta es la porción muscular, esta es la porción membranosa. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Aquí está como que perforada o está atravesando esta parte del sistema cardionector, que es el haz de His. ¿Ya? Haz de His. Ojo con eso, chicos. Todo lo que les voy diciendo de esas partes fibrosas que son perforadas, ojo, porque ahí es donde está la regulación del sistema cardionector, el aislamiento eléctrico de ese nivel. Bueno, y ya por último, para terminar, configuración interna, porque de ahí ver cavidad derecha, cavidad izquierda, nunca terminaremos, es estudiar los músculos. Yo les había dicho que de las capas del corazón había una capa adicional, que es la capa papilar, que forma músculos papilares. Entonces, ¿qué es un músculo papilar? Un músculo papilar no es nada más que una prominencia o una eminencia muscular de los ventrículos. Ojo, de los ventrículos. Los arterios no tienen músculos papilares, tienen otros músculos, ya conocidos como músculos pectíneos, que bueno, eso se ve, eso cuando vean anatomía de corazón ahí lo verán ahí, ya. Entonces los músculos papilares son propios de la musculatura de los ventrículos, ya.
¿Cuál es la función? Y aquí viene quizás lo más importante y lo que confunde a muchos. La función de los músculos papilares es que primero, los músculos papilares tienen esto, cuerdas, conocidas como cuerdas tendinosas, que acuérdense que van hacia las válvulas cardíacas. ¿Ya? La función de ellos es unirse a las válvulas, ¿ya? Y básicamente lo que hacen, ustedes pueden creer que quizás si se unen, lo que hacen es abrirlas. No, los músculos papilares no se encargan de abrir las válvulas. Los músculos papilares se encargan de cerrar las válvulas. Porque cuando ustedes vean fisiología cardíaca, van a ver que para que las válvulas se abran, simplemente se necesita presión. Es un juego de presiones. En cambio, para que las válvulas se mantengan cerradas, necesitan de los músculos papilares. Los músculos papilares lo que hacen es traccionar esto lo suficiente como para que las válvulas estén muy cerradas. ¿Ya? Entonces, músculos papilares hay de tres tipos. Tengo músculos papilares de primer orden, ¿ya? Que son o músculos papilares propiamente hechos, ya que ¿cómo los escribiría? Son prominencias musculares que nacen en la pared del ventrículo, ¿ya? Y que emiten cuerdas tendinosas hacia las válvulas cardíacas. Si ustedes se dan cuenta, el vértice es libre. ¿A qué me refiero que es libre? Que no está pegado con otra porción del corazón. No, es libre, está flotando, por así decirlo. Y aquí lo tienen. Este es un músculo papilar. Y vean que en la punta del vértice están haciendo cuerdas tendinosas. Aquí tengo otro músculo papilar y están haciendo cuerdas tendinosas. ¿Ya? Listo, músculos papilares de primer orden. Aquí lo tengo. Columnas carenosas también lo van a encontrar. Cuerdas tendinosas. Los de segundo orden, en cambio, se los conocen como puentes musculares. Porque obviamente parecen puentes, si se dan cuenta. Tienen un lado que nace en una parte del corazón y otro lado que termina en otra parte del corazón. ¿Ya? Segundo orden. Y los de tercer orden, en cambio, no son músculos como tal. Simplemente son engrosamientos de las paredes de la musculatura de los ventrículos. Ya están como que pegados, están esculpidos. La literatura dice que es como si estuvieran esculpidos. Y aquí literalmente lo pueden ver. Ya, aquí ustedes pueden ver cómo están esculpidos. Así que en base a esto vamos a repasar con esta imagen, chicos, para ver si quedó claro esto. Esto que está aquí, ¿qué tipo de músculo papilar sería? De primer De orden. primer orden. Este de aquí De segundo Segundo orden. 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 y los de aquí. Tercer orden. De tercer orden. Muy bien. Listo. Primer, segundo y tercer orden. Chicos, ustedes manejan músculos papilares, se les hace fácil el resto. De ahí tienen las cuerdas, que bueno, no podemos alcanzar a ver eso, chicos. Ahora, como lo prometido es deuda, yo voy a hablarles de una patología muy interesante. A ver, chicos, aquí los voy a poner a elegir. ¿Quieren que hable de la patología o quieren que hable de la imagenología del corazón? A la 1, a la 2, a la 3. Ya, listo. Voy a hablar entonces de la patología tal caso. Ya porque... sí, porque... Ya. La patología que yo les había prometido es la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Yo les pregunto a ustedes, ¿quién tienen por insuficiencia cardíaca? ¿Qué les suena? ¿Quién tienen? Ustedes escuchan insuficiencia cardíaca. ¿Qué significa para ustedes eso? No puede bombear sangre. Insuficiencia. Muy bien. ¿Alguien más? Que el corazón no funciona adecuadamente, Oh, insuficiente. pues, muy bien. Todos los conceptos que han dicho están bien. Básicamente es cualquier condición en la que el corazón no bombea sangre o no la bombea adecuadamente. ¿Ya? Ya sea porque el organismo necesita más sangre de lo necesario o porque el corazón no funciona muy bien. ¿Ya? Entonces, aquí este es un esquema de la circulación. Este es un esquema de
el corazón como tal. Ya ambos son corazones enfermos. Ustedes ven esto de aquí. ¿Ustedes qué piensan que sería esto? ¿Estoy aquí en ventrículo o estoy en aurícula? ¿En dónde estoy? Ventrícula porque es grueso. Ventrículo porque está engrosado. Y según ustedes, ojo, ustedes aún no han visto configuración interna de nada, pero según ustedes, ¿este ventrículo es normal o está patológico? ¿O está normal? ¿Es un ventrículo Patológico. sano o patológico? El ventrículo es grueso, es algo que lo caracteriza, pero si ustedes se dan cuenta, esto está demasiado grueso. Y acuérdense que el corazón, ¿qué tiene que hacer? Tiene que bombear sangre. Tiene que llenarse para bombear sangre. Yo les pregunto a ustedes, ¿este corazón se va a llenar correctamente de sangre? No. No, No, porque ¿verdad? no, O no. sea, tiene poquitita sangre. Es como que yo necesite tomar 1 litro de agua al día y me tomo un vasito al día. O sea, no cumple con mis demandas. Ya, el ventrículo tiene que ser grueso. El ventrículo que tiene que ser más grueso es el ventrículo izquierdo. Ese tiene que ser grueso. Pero este está muy grueso, demasiado grueso. Ya, este es un típico insuficiente cardíaco, el corazón de un insuficiente cardíaco, un corazón que no bombea porque no tiene espacio o porque está débil. Aquí tienen todas las causas. Ojo, las que están aquí son las causas de insuficiencia cardíaca. Las que están aquí son las que despiertan la insuficiencia. ¿A qué me refiero con esto? Cardiopatía isquémica, sinónimo, infarto. Yo les pregunto a ustedes, si supongamos que un paciente sobrevive a un infarto, ¿ese corazón va a ser el mismo? Según ustedes. No. No, No No, va a ser ¿verdad? el mismo. Ese corazón va a empezar a fallar. Sobreviviste a un infarto, chévere, ahora tienes que tener cuidado porque ese paciente que tiene infarto está propenso a que si no se cuida en un futuro, desarrolle insuficiencia cardíaca. Hipertensión, creo que ustedes más de uno que han escuchado la palabra hipertensión, que tienen presión alta, sobre todo los abuelitos. A ver, la hipertensión sí es algo que quisiera puntualizar. Un paciente con hipertensión no es que va a tener insuficiencia cardíaca. O sea, no porque, por ejemplo, tengan un pariente o alguien con hipertensión digan, ah, no, es que Luis dijo que la hipertensión causa insuficiencia cardíaca. No. La hipertensión mal controlada puede llevar a insuficiencia cardíaca. ¿A qué me refiero? Si un paciente, comparemos dos pacientes, un paciente con hipertensión que se toma sus pastillas todos los días, que hace el ejercicio adecuado y la dieta adecuada, no le va a pasar nada. Ya va a vivir su vida normal. Pero un paciente con hipertensión, que adicional de eso súmenle otra enfermedad como la diabetes, que adicional de eso no se toma su pastilla, que adicional de eso fuma, que adicional de eso come grasa por doquier, que adicional de eso toma alcohol, que adicional de eso, o sea, creo que es claro cuál es el paciente que va a terminar desarrollando insuficiencia cardíaca, el que no se cuida. No porque un paciente tenga hipertensión va a tener insuficiencia cardíaca, eso quiero que se lleven en cuenta. ¿Ya? Y no porque un paciente haya tenido un infarto va a llevar insuficiencia, no. O sea, si el paciente se cuida, puede vivir el resto de su vida normal. ¿Ya? Sí quedó claro eso, ¿verdad? No es que un paciente que tenga una de estas automáticamente va a tener insuficiencia cardíaca en 2 años. No. Es una posibilidad siempre y cuando no se cuide. ¿Sí quedó claro eso, chicos? Hola. Sí, 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 quedó corre. claro. sí, Sí, que no, claro. Listo, sí quedó claro. Ya, estas son las causas. Estos aquí son los desencadenantes. ¿A qué me refiero? Son condiciones, por así decirlo, que si un paciente tiene insuficiencia, supongamos que un paciente tiene insuficiencia cardíaca, ya, y supongamos que adicional le da una de estos desencadenantes, no es nada más que estas enfermedades, estas condiciones que lo único que van a hacer con la insuficiencia es agravarla. Un paciente puede tener insuficiencia cardíaca y vivir una vida normal. Pero si ese paciente con insuficiencia cardíaca le da una infección, una arritmia, una anemia o un nuevo infarto, ese paciente es grave. Se puede agudizar, se puede morir ahí mismo si es que no se lo trata adecuadamente. ¿Ya? Así es la cosa. Eso es una agudización.
Cuando ustedes escuchen el término de insuficiencia cardíaca aguda, eso es una emergencia, porque ese paciente tienes que sacarlo de lo que sea que lo esté agravando, ¿ya? Porque la insuficiencia cardíaca no es como la hipertensión, no se cura, se controla, ¿ya? Listo, esas son las causas. De aquí no voy a explicarle fisiopatología, porque para ver fisiopatología necesitan haber visto fisiología. Pero para terminar, les voy a dar esto de aquí. Este es un corazón normal. Este es el ventrículo derecho y este es el ventrículo izquierdo. Si se dan cuenta, el ventrículo izquierdo tiene que ser grueso, ¿ya? Y estos son corazones patológicos, ¿ya? Ambos corazones tienen algo que se conoce como hipertrofia, que es el agrandamiento de las fibras musculares. Lo único que los diferencia es el tipo. Este aquí, donde las paredes del ventrículo se engrosan tanto que deberían haber estado aquí, pero crecen hacia adentro, se lo conoce como hipertrofia concéntrica. Básicamente es cuando las fibras musculares crecen hacia adentro. En cambio, este de aquí, cuando las fibras musculares no crecen hacia adentro, sino que crecen hacia afuera, se lo conoce como hipertrofia excéntrica. ¿Cómo yo sé que el paciente tiene hipertrofia? Sencillo. El corazón se agranda en la radiografía. Mire, todo este sería el corazón. El corazón no debería ser así. El corazón debería llegar hasta aquí. Ya comparen el tamaño. Ahora, ¿cuál es el problema de ustedes de cada una? Como yo le dije a su compañero, se supone que el corazón tiene que llenarse de sangre. Si yo tengo una cavidad muy chiquita, les pregunto, ¿se va a poder llenar adecuadamente? No. No, ¿verdad? O sea, el corazón puede bombear esa sangre chútica con gran efectividad. Pero ¿qué sangre va a bombear si es básicamente nada lo que le entra a esa cavidad? Ahora supongamos esta de aquí. Yo les pregunto aquí, en esta de aquí, la sangre va a poder llegar adecuadamente. ¿Se va a poder llenar esta cavidad? No, porque Yo es creo muy que ese no va a poder bombear. Sí, correcto, llena la sangre, pero el problema es que no la bombea. ¿Por qué? Ujú. Porque sus paredes están muy delgadas, Delgados. están flácidas. Es como que lo mandes a alguien que nunca ha hecho pesas a alzar 100 kilos de pesas. Ya ahí mismo se descalabra ahí mismo. Lo mismo pasa con esto. ¿De qué sirve que el corazón pueda llenarse de sangre si esa sangre se va a quedar acumulada, se va a quedar estancada? No, o sea, ambas condiciones son malas. Ambas condiciones son patológicas. ¿Ya? Eso para que tengan en cuenta, chicos. De nuevo, mi objetivo no es que ustedes salgan aquí como expertos en insuficiencia cardíaca, expertos en cardiología, que se sepan todo el libro de Muro, todo el libro de Gray. No, no. Mi objetivo es que ustedes correlacionen la anatomía con la clínica, porque para que vean cómo ambas van de la mano. Y con eso, chicos, se terminó la clase de anatomía. ¿Tienen alguna pregunta antes de dar por sentado todo? No, doc, gracias. ¿Alguna Muchas pregunta? gracias. Chicos? Todo claro. Listo, chicos. Entonces, chicos, ha sido un... Dejen en la cama. Dime, Xiomara. Pueden ver los archivos que dijo Nante. Ya, yo les envío los archivos ya mismo. Y de hecho les voy a enviar unos libros de anatomía también, que son libros muy buenos de anatomía que pueden leer. Bueno, chicos, si todo ha quedado claro, dime, Saúl. No, perdón. Se me fue, perdón. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Sí, ¿qué les ha parecido la clase? ¿Si entendieron todo? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Sí quedó claro todo? Sí, la clase está entendible, chévere. Listo, chicos. Entonces, bueno, chicos, sin más que decir, chicos, muchas gracias a todos por su tiempo, muchas gracias, espero que de verdad haya quedado claro. Y antes de irme, sí quisiera decirles algo. Ustedes ya van a segundo semestre. Ya superaron lo peor, por así decirlo, que es primer semestre, que es el semestre donde ustedes,
donde básicamente sienten lo que es la presión de la carrera. Es el semestre más pesado. Lo único que les tengo que decir es que si ya están aquí en segundo semestre, no se rindan. O sea, no se rindan. Tienen que seguir luchando. Tienen que seguir luchando, tienen que seguir bien, tienen que seguir peleando, básicamente. No peleando con los docentes, sino peleando sus materias, peleando la carrera. Ya, esto es una carrera de esfuerzo, ya, una carrera de esmerarse. Ya, no porque, chuta, alguien más se saca 10 y yo me saco 5, yo me voy a poner mal. No, chicos, nadie es perfecto. Ustedes van a encontrarse en momentos buenos, momentos malos en su carrera, pero nada más que decirles que no se rindan. Ustedes, como dice el dicho, el que persevera alcanza. Yo estoy aquí ya voy para noveno semestre, me ha costado lágrimas, me ha costado sangre, me ha costado, pero el punto es que no se rindan, chicos, porque ustedes van a ser los futuros doctores. Y ustedes, básicamente, con todo el esfuerzo, con todo el esmero, créanme que al final de cuentas vale la pena. Listo, chicos, espero haya quedado claro. Espero verlos, si es que las clases son presenciales, espero algún día toparlos, ahí me recuerdo sus nombres. Y cualquier cosa, igualmente, mi número está ahí en WhatsApp, me pueden escribir cualquier cosa para preguntarme. Listo, chicos, pasen bien, cuídense. Espero les haya gustado la clase. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.